va a ser canso. Blanco, ¿cierto? Eso es, ¿por qué? Porque hubo redistribución de flujo por la misma presión. Y aquí, si yo duro ahí unas 3 horas con esto, ¿qué me va a pasar? ¿Se cansa? Sí, fuera de que me canso, ¿qué pasa estructuralmente con las membranas? ¿Ah? Primero, miren lo que sucede, miren, se puso blanco. Ahí, ¿por qué puso blanco? Porque la circulación, la microcirculación se alteró. Y al haber alteración de la microcirculación, mucho tiempo se muere el tejido. Y aparece una úlcera, muy bien. Y esa úlcera se llama úlcera, como uno está acostado, de cúbito. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de una de las complicaciones que ustedes van a ver en el hospital. Y ustedes ni siquiera, ni el personal médico, ni el paramédico, ni los familiares le dicen, mire, hay que ponerle un colchoncito, hay que voltearlo cada 15, 20 minutitos. Eso no lo hacemos. Y resulta que un viejito con los talones rotos por esas úlceras, los glúteos o la parte sacra llena y la parte de atrás y aquí, y son tan descarados que hasta por acá le dejan hacer úlceras de cúbito. ¿Qué pasa? Otra enfermedad adicional, un viejito que se está pudriendo y luego eso se infecta y comienza a oler feo, y nosotros somos tan indolentes, no pensamos, nos morimos en el veneno, como dicen, y llega y dejamos que esa persona avance, se infecte. Y qué vergüenza en el siglo XXI llegar y recibir un paciente. ¿Y sabe lo que hacen los médicos? Mire, doctor, es que tiene allá. Sí, pero dígame dónde vive. Sí, ¿y cuánto? Mire, doctor, pero. Y 2, 3, 4 intentos, esa persona, por decirle lo de la llaga, y él se hace bobo. ¿Y qué resulta? Que llega y mira así, cuando ve usted, tremenda tonela, tremendo claro. Entonces, eso es señalización, y esa señalización que se le alteró porque se paralizó, o porque tiene diabetes, o porque le dio una neuropatía, ocasionó que la comunicación falló. Entonces, mire que es una comunicación a gran escala de órganos y sistemas que están fallando. Aquí se aceleraron muchas cosas. Recuerden dónde ocurre la apoptosis. ¿Y qué es apoptosis? ¿Quién traduce etimológicamente apoptosis? Sí, o ausencia. Iptosis, caída. Pero en sí traduce es muerte celular, ¿qué? Programada, y esa programación ocurre ¿en dónde? ¿En qué organela? En las mitocondrias, y tiene que ver con el ADN. Entonces, miren, muchachos, ya con todo lo que les acabo de decir, ustedes ya les queda clara lo que es una comunicación celular. Para repasar, tenemos ¿qué tenemos aquí? Ya ustedes son expertos. Tenemos ¿qué tipo de comunicación? Hay 2 tipos allí. Comunicación endocrina y neuronal, ¿cierto? Mire la endocrina para que la entiendan. Hay muchas cosas que debemos entender. Está el órgano donde se produce el ligando, va al torrente sanguíneo, pero mire que este es redondito, este es un hexágono, este es un cuadradito. ¿Qué mensaje nos da eso? Que diferentes sustancias hormonales se pueden producir en un órgano. Por ejemplo, en el eje hipotálamo hipófisis, ¿qué se produce? TSH, LH, es esa. Oxitocina, prolactina, ¿cuál otro? La hormona del crecimiento, ¿se acuerdan? La hipófisis, ¿se acuerdan? Entonces, mire, todo eso
y a través del torrente sanguíneo que baña toda la economía del organismo, va a hacer en diferentes receptores pero específicos para cada hormona su efecto. Y el efecto puede ser A, B, C. ¿Entendieron? Ese es el principio que ustedes deben entender. La regulación neuroendocrina. Y la sináptica, ya creo que la hemos visto mucho cuando hemos visto sinapsis, ¿cierto? ¿O no? ¿Nosotros vimos sinapsis? Ya la vamos a ver. Entonces los receptores para mensajeros químicos. Puede haber lo que yo les dije que leyeran. Una regulación descendente, una ascendente, es cuando hay mucho ligando y poco receptor o viceversa. De acuerdo también a las necesidades del ambiente, del organismo. Ahora, un gas puede ser un regulador o un ligando, dióxido de carbono, monóxido, ambos. Es más, se toma, aunque no es exacto, porque se toma como un ligando que sería el gas y utiliza receptores. Por ejemplo, hay estructuras a nivel del glomo carotídeo, a nivel del hipotálamo, a nivel de los tejidos que tienen que ver con la regulación. El mismo Guyton, cuando habló sobre la regulación del sistema cardiovascular, hablaba que las concentraciones de sus gases regulaban también la actividad cardiovascular. Las interacciones de ligando y receptor es el inicio de una respuesta celular. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos hacen acción sobre canales iónicos sobre todo. Hay una proteína que la deben leer mucho. ¿Por qué? Porque es que la proteína G es la más abundante y tiene que ver con la activación de otros procesos como de segundos mensajeros que ocurren dentro de la célula. Y lo que alguien se adelantó por acá y dijo que la reacción de un mensajero, primer mensajero y segundo mensajero, podía ser funciones enzimáticas en la célula. O puede haber también activación a nivel del núcleo, o sea que en realidad lo que busca un mensaje externo, cuando llega un primer mensajero a la célula y se activa el segundo mensajero, lo que buscamos es repercutir en la célula, y los sitios donde más se repercute de manera temporal es mitocondria, núcleo, lisosomas, aparato de Golgi. ¿Por qué? Porque yo necesito, la célula es un gran productor ¿de qué? De proteínas, de ligandos, de mensajeros, de neuromediadores. De ahí porque un parásito que aquí denominamos parásito celular. ¿Cuáles son los parásitos celulares? Los virus. Los virus son unos parásitos de verdad. ¿Por qué? Porque los virus ¿de qué se componen? De material genético y están metidos en una, como me parece, como en esas cápsulas que van al espacio, en una capside. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Necesitan parasitar células donde está todo, o sea, son ladrones, se meten, no, yo no tengo esto, pero aquí en esta casa hay de todo. Entonces llegan y se meten y comienzan y hacen festines, y hacen también comilonas, y claro, tienen de todo. Son unos parásitos celulares. Y por eso se mete un virus y se forman millones y millones, destruyen la célula, le ocasionan lisis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros estudiamos las proteínas, hay algo que no les he dicho. Las proteínas, y sobre todo cuando hay señalización del primer y segundo mensajero, tiene mucho que ver con el crecimiento y con la muerte. Por ejemplo, las proteínas, hay proteínas que se denominan factores de crecimiento y hay proteínas que son activadoras e inactivadoras tanto de genes como de enzimas, de otras proteínas. ¿Por medio de qué reacción química, y lo van a leer ustedes, sucede eso?
¿Cómo es que yo activo una proteína y cómo es que la inactivo? Por ejemplo, sobre todo las enzimas. ¿Cómo lo haría? ¿Quién me puede decir? Piense. Por el mismo ligando de receptor también podría ser. Sí, pero ¿qué exactamente ocurre bioquímicamente hablando? Sí, cambia la estructura, hay ligando, hay la unión de interacción de dos moléculas y cambia la estructura, pero ¿cómo se llama ese proceso? El que me diga le pongo 5, seguro. Lo silencia. ¿Mm? Lo silencia, por así decirlo. Sí, pero ¿cómo se llama el proceso bioquímico que ocasiona eso? Gánense el 5, a ver. Hubieran leído, ya lo hubieran. Mauricio, le dejaba 2 5. No, no. Uy, no, pero Los ponía a que no hicieran quiz en el otro ni en el otro. Alcánceme. Ya lo tienen. Que las proteínas activan otras proteínas en las células. ¿Cómo se llama el proceso por el cual se activan o se inactivan esas funciones? También inclusive a nivel genético. ¿Ah? Es fácil. Esa. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Explíquelo mejor. Vamos. Tú puedes. Hágale. O sea, bueno, ya me dijo el primero y el segundo, ya tiene 1. El segundo, fosforila y Oxida. de fosforila. No, el muchacho le va a poner un 5 para el próximo. Pues yo se lo ganó. Me recuerda. ¿Ves? Mire, hay quinasas, fosfoquinasas, y hay quinasas, y hay, ¿se acuerdan? El ATP. ¿El ATP qué hace? Fosforila, activa. Y los otros de fosforila. Y así de esa manera se activa o se inactiva una proteína. Eso creo que lo tengo por acá. ¿Me pasas el nombre del joven? Soy yo. Y él se ganó un 5 más. Entonces, dice, mecanismos frecuentes que usan los mensajeros químicos en líquido extracelular para producir cambios en la función celular. Estos son los mecanismos, ¿ves? Los mecanismos son conductos iónicos abiertos o cerrados en la membrana celular. Y el ligando es, por ejemplo, en la unión neuromuscular, la acetilcolina. O sea que todos estos funcionamientos de estos ligandos a nivel de células, ¿qué es lo que nos hacen? A través de proteínas, que son conductos, interaccionan con los ligandos, que puede ser acetilcolina, puede ser una hormona tiroidea, y la hormona tiroidea tiene un efecto muy chévere que es, recuerden que la tiroides produce tiroxina, y la tiroxina es un péptido, un polipéptido que cuando llega a todas las células, ¿qué ocasiona que el metabolismo basal. Por eso, cuando hay mucha tiroxina en el organismo, ¿qué pasa con la persona? Tiene temblor. Ustedes recuerden el exoftalmo, que son como con los ojos brotados, son colorados, tienen tendencia a la diarrea, flacos, y aunque no es exacto eso que dicen, es que, ay, tiene tiroides de la gorda. No, eso no existe, no van a decir eso. Tienen hipotiroidismo, la mayoría tiene tendencia a aumentar de peso, pero no, todavía hay. Pero tienen tendencia a aumentar de peso, pero no es que todo hipotiroideo sea gordo. Y tampoco todos van a, ahora la gran mayoría sí son delgados, son flacos, los hipertiroideos. Entonces, aquí está la explicación.
por medio de hormonas tiroideas a nivel del ligando y receptor, ese mecanismo. Entonces, ¿qué produce? Produce que aumenta el metabolismo de la célula, altera el metabolismo y es por medio de esa señalización. Y así el resto de funciones del organismo. ¿Por qué son importantes eso que hablaban el compañero allí? Saber sobre fosfoquinasas, que de fosforila o fosforila. ¿Por qué? Porque es la base de la fisiopatología del cáncer. En aquellos órganos, esto le coloco, vuelvo y repito, para que lean del gano. ¿Cuáles son los órganos que producen que tienen mucho metabolismo y se regeneran rápido? El hígado. Hígado, ¿cuál otro? Estómago, intestino, el cuello uterino, la piel, los bronquios. Y resulta que, cosa tan curiosa, que es una mutación. Un gen trabaja y de repente esa codificación que tenía se alteró. Y cuando la mayoría de personas que tienen factores modificables y no modificables combinados, por ejemplo, una persona puede tener predisposición a cáncer de pulmón, pero si esa persona no fuma, no se le desarrolla, no se le manifiesta. ¿Por qué? Porque epigenéticamente hablando se necesita la predisposición genética, pero se necesita un factor externo que me estimule eso. Y ese factor externo es el hábito del tabaco, el tabaquismo, ¿cierto? Entonces, en una mujer, en un cuello uterino, ¿qué factor provocante puede ocasionar un cáncer de cuello uterino? La maligna. No. ¿Es genético? ¿Cuál? No. ¿Cuál? No. Virus del papiloma humano. El VPH. Entonces, el virus del papiloma humano se considera, sobre todo unos serotipos que hay, cancerígenos. En el estómago, ¿cuál? Muy común, que puede que la tengamos nosotros. El Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. ¿Qué ocasiona el Helicobacter pylori? Una gastritis aguda, luego se cronifica, luego esa cronicidad ocasiona una displasia, puede ser úlcera, pero una displasia, y esa displasia puede ocasionar un cáncer al cabo de unos 10 años. Entonces un Helicobacter pylori se considera como un oncógeno de primer orden y todo tiene que ver con esto. Por este caso se analiza la leucemia mieloide crónica, que tiene que ver con problemas de índole genético y con alteración o disregulación de la proteína quinasa en ese locus BCR en el BRCA, en el síndrome, aparición del gen el cromosoma íntegro resultante, que es el cromosoma corto de Filadelfia. Entonces, miren lo importante saber que hay proteínas transmembrana o periféricas implicadas en la fisiopatología de las enfermedades que hoy en día normal. Una proteína periférica no es siempre la misma proteína periférica en lo que dura una célula. Ellas se modifican y una de las cosas que puede hacer modificar es las mutaciones. Pero entonces, ¿qué pasa con las mutaciones? Nosotros tenemos mutaciones cada instante. ¿Cuál es la estructura que más se muta en la célula? La membrana. ¿Cuál es la estructura que más se muta en la célula? ¿Cuál? El ADN, en el núcleo. Pero hay un mecanismo que ocasiona que eso no ocurra. El ADN se está reparando por él mismo constantemente y está reparando a nivel del citosol lo que resulta del ADN, que es las proteínas. Y por eso existen lisosomas, endosomas. Por eso existe que se haya lo que él dijo, la
fosforilización de proteínas y la... O sea, meterle un fósforo o sacarle un fósforo. Se activa y se desactiva. ¿Entendieron? Y eso es precisamente para prevenir. Pero ¿qué sucede? Que eso no es finito. Perdón, no es infinito, es lo que yo acabé de decir, finito. Y esa finitud se da ¿por qué? Por el alma. ¿Qué? Por el almanaque. Ah. ¿Por qué? Adiós. Porque llega un momento en que ya nuestro sistema, los telómeros se acortan, ya todo, por ejemplo, una mujer puede tener un bebé sano con unos óvulos de hasta de 38 años de pronto, pero ya hay corre riesgo. Y un hombre con un espermatozoide que tenga, de una persona que tenga 70 años, ese hombre engendra todavía hijos bien. Pero, disculpe, perdón. Tranquilo, Una pausa Esta activa. llamada es recontra chévere, recontra super mega importante. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Pues le tomo foto al que me da la gana. Usted no me dice qué hacer. Le ganó un 5 ahí. Muy bien. No, yo me hice eso. Sí, yo tampoco pensé eso porque eso es lo de la energía, el ATP y la insulina. Ryan, con esto lavo la cocina.